Muy bien. Hoy, como ha dicho Andrés, vamos a hablar del escudo de la fe. Hace un tiempo ya hablé del yelmo, no sé, Javier seguro que se acuerda de la bolsa de para las palomitas, y todo va dentro del contexto de la armadura de Dios que está en Efesios el capítulo 6. Como me avisó Andrés el domingo pasado que predicara hoy, digo, pues ¿qué puede hacer? Después un versículo solo. Así que vamos a leer solamente lo de un versículo y sobre ese versículo trataremos, ¿vale? Para entrar en materia sí que leeremos todo lo que es la armadura de Dios para recordarlo, pero nos vamos a centrar en una parte que, como ha dicho Andrés antes, y es el título de la predicación, es el escudo de la fe. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, el capítulo 6, a partir del versículo 13. 6, versículo 13. ¿Vale? Dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bien, cuando hablé del yelmo, dije que era una parte muy importante el proteger la cabeza, porque están ahí los pensamientos y tenemos que tener muy claro la idea de la salvación. Por eso es el yelmo de la salvación. Siempre tenemos que escudarnos, sería la palabra también, o protegernos de cualquier ataque a través de la salvación, de esa seguridad que tenemos de la salvación. Pero la armadura no es solamente el casco o el yelmo, la armadura es toda. Vemos que son 6 partes, las que nos dice aquí el apóstol, y no sé si os habéis fijado, pero hay como 2 grupos. El primer grupo de 3 partes de la armadura y el segundo grupo otras 3 partes de la armadura. El primero, que está en el versículo 14, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos, algunos lo interpretan o dicen que es el cinturón. Yo oí que la expresión esta de o ceñirse los lomos es más el tema de cuando una persona en aquellos tiempos tenía que correr, se ceñía los lomos para correr. ¿Cómo se ceñían los lomos? Como vestían túnicas, no sé si me veis, túnicas largas, correr es un poco difícil, entonces se remangaban la túnica, se la ataban aquí a la cintura, y esto era que estaban ceñidos los lomos. ¿Y eso qué les daba? Libertad para correr. Y dice la palabra: ceñidos los lomos con la verdad. ¿Y qué dice Jesucristo? Que la verdad os hará libres. Luego está el tema de la coraza, vestidos con la coraza de justicia. Esta justicia la podemos poner la nuestra. ¿Nos podemos vestir con nuestra justicia? ¿Somos justos acaso? No. Entonces, esta justicia es la justicia que nos da Dios. ¿Cómo nos hace Dios que seamos justos? A través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Somos justificados. Luego dice que calzados con el apresto del Evangelio, algunos dicen que son las sandalias, puede ser, en la armadura, que es un poco más lo que estaría viendo el apóstol aquí, diciendo serían las grebas,
que son unas partes metálicas que protegen las espinillas y así. Es algo duro, por eso dice que es el apresto, es algo muy duro que nos ayuda a caminar. Y eso duro es el Evangelio de la paz. Y esta idea de poder caminar con el Evangelio de la paz, a mí me da un poco la idea de que nuestra vida tiene que ser un caminar continuo con Dios, que tiene que ser una vida de testimonio. Y esto es algo, estas tres partes, son partes que las llevamos puestas una vez que creemos. Tenemos el cinturón de la verdad, que nos hace libres. Tenemos la coraza de la justicia, estamos justificados por la sangre de Cristo, y estamos calzados con el apresto del Evangelio, damos testimonio. Esto lo llevamos siempre encima, pero las otras tres partes de la armadura no las llevamos siempre encima. ¿Cuándo cogemos las otras tres partes? Según la palabra dice, cuando estemos en la lucha, para que podamos resistir, no cuando estemos normalmente, que las tenemos, porque dice la segunda parte, después de estos tres versículos donde dicen estas partes, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Esto ahora lo iremos viendo, pero aquí hay un sobre todo que lo veremos también, y hace la separación de estas dos partes. El escudo lo tenemos que coger, el yelmo lo tenemos que poner en la cabeza y la espada la tenemos que blandir. Vale, serían las tres partes que las tenemos que utilizar especialmente cuando somos atacados. Tener claro la salvación, defendernos con el escudo y atacar en modo de defensa también con la palabra de Dios. De la misma manera que Jesucristo se defendió de los ataques del demonio. ¿Con qué lo hizo? Con la palabra de Dios. Muy bien. Viendo esto, vemos que todas las partes de la armadura son importantes. Son muy importantes. Cuando dice aquí el apóstol, sobre todo, no está diciendo que lo que viene ahora es más importante que lo anterior. Sobre todo, no quiere decir que esté por encima de las demás cosas, sino que es un orden de importancia, como tener un cuidado especial. Yo, por buscar un ejemplo así, una madre cuando su hijo se va al colegio, sobre todo acuérdate del bocadillo. ¿Qué pasa? ¿Que el bocadillo es más importante que ir al colegio o lo que sea? No, es que tengas un cuidado especial en llevarte el bocadillo. En este sentido es la palabra esta de sobre todo que dice el versículo. Vamos a seguir, como es solamente un versículo, vamos a ir palabra por palabra. Sobre todo, tomad. Tomad es un verbo, es el verbo tomar, que está en imperativo. ¿Qué quiere decir tomar? Os puedo preguntar si queréis contestar. Tomar. Los sudamericanos entienden mucho más lo de tomar que coger el vaso y beber. Pero tomar, en principio, es del verbo agarrar o asir algo con la mano. Tomar, coger. ¿Vale? Y este verbo está en imperativo, es una orden. Tenéis que coger. Tenéis que estar prestos a llevarlo encima. Tenéis que tener a mano el escudo para utilizarlo. Después dice, el escudo. Aquí le voy a dejar a Javier si quiere opinar. ¿Qué es un escudo? Pues algo que te pone de frente para evitar los dardos. Muy bien, es un arma de protección. Protege. De la fe. ¿Qué sería la fe? ¿Alguien que se anime a decir qué es la fe? Confiar en Dios, sí. La misma palabra la define. La misma palabra de Dios la define. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es diferente la fe y la esperanza.
La esperanza, esperas algo concreto que lo puedes ver o lo puedes palpar. La fe es tener certeza en una esperanza que no puedes ver ni palpar. Con que podáis, nos encontramos ahora otro verbo aquí. ¿Qué quiere decir podáis? Es del verbo poder. Pero no lo digo. ¿La paciencia? Ah, capacita. Sí. A mí lo que me dice aquí la palabra es que con el escudo este que hemos visto antes, de la fe, tenemos capacidad de hacer algo, estamos capacitados, está bien lo que decías, pero implica que tenemos que realizar una acción. No se va a hacer solo lo que viene después, sino que podáis quiere decir que tenemos capacidad para hacer algo, pero implica hacerlo, ¿vale? Podemos tener fe y no hacer nada, pero aquí dice con el escudo que podáis, y vamos a ver qué es lo que podemos hacer con el escudo. Estoy hoy que no me salen las palabras. Apagar, otro verbo. ¿Qué es apagar? Extinguir. Es interesante, porque lo que viene después son dardos, pero dice que podéis apagar. Los dardos nos van a llegar, pero si son dardos de fuego, como dice un poco más adelante, si los apagamos van a ser más inefectivos, nos van a dañar menos. Apagar. Siguiente palabra. Todos. ¿Cuántos dardos podemos apagar con el escudo de la fe? Todos. Podemos, otra cosa es que lo hagamos, porque implica movimiento. Todos podemos apagarlos con el escudo de la fe. ¿Y qué es lo que podemos apagar? Los dardos de fuego. Esto sí que quiero que me digáis. ¿Qué son los dardos de fuego? Bien, los dardos son... Algunos dicen, no, los dardos son esos pequeñitos que tiras a la diana. También. Flechas cortas también son dardos. Incluso lanzas cortas también son llamadas dardos. Los dardos también se venenosos. Aquí, en este caso, dice que son dardos de fuego, que nos van a pegar en el escudo que hemos utilizado para proteger, pero los podemos apagar. Vale, ¿y quién lanza estos dardos? Vale. Por lo tanto, ¿a qué haría referencia esos dardos? Los hemos definido, pero ¿qué es lo que nos lanza el maligno? Pati ya lo ha dicho, pero quiero que lo penséis. ¿Qué nos puede lanzar el enemigo? Tentaciones. Las tentaciones nos las lanza el maligno. Así, si lo tenemos claro, ¿qué es el maligno? ¿Que quién es el maligno? Satanás. Si lo tenemos claro, podemos, cuando hay dudas, saber que una tentación nunca va a venir de parte de Dios. Siempre vienen de parte de Satanás. Muy bien, hasta aquí sería la predicación del versículo. Palabra por palabra. No tengo más tiempo, Andrés. Bien, si queréis más, os puedo decir un par de cositas, solo un par. En este texto hay dos figuras importantes que representan otras cosas que no lo que hemos definido que pone aquí. Una sería lo que acabamos de decir ahora, los dardos del maligno, y otra sería el escudo. Vamos a hablar del escudo. El escudo que normalmente estaría pensando aquí Pablo al escribir sería el escudo que se usaba en esa época. ¿Y quién usaba el escudo en esa época? Los soldados que tenían invadido el territorio y serían los soldados de algún sitio. Bien.
Los soldados romanos. Entonces tenemos que pensar en un escudo romano. ¿Alguien sabe cómo son los escudos romanos? Javier, ya sé que sí. Son grandes, realmente grandes. Yo mido 1,70 y los escudos miden entre 1,20 y 1,40. Esta altura tienen. ¿Vale? Y de anchura son 80 centímetros. Para que me veáis. Así y así. Bueno, ya me pongo aquí. Luego el escudo era un poco redondeado, de manera que te podías meter dentro del escudo un poco y los lados te tapaban los flancos. Entonces es un escudo que protegía bastante bien a toda la persona. Hay un salmo que dice: Señor, rodéame como un escudo, protégeme. Y es esta idea de tener un escudo que proteja en general. 1,20, 1,40 por 80. Era de madera, principalmente. Luego tenía una parte metálica y luego tenía una cobertura de cuero tratado con unos aceites y era un cuero bastante grueso. Luego estaba pintado y así, esas cosas, ¿no? Pero eso era lo fundamental del escudo. La madera le daba rigidez. La parte metálica era en el centro como un bolo, los que habéis visto alguna película y así, ese bolo con un cuadrado, una zona metálica, que esa servía para que las flechas se desviaran. Pegaban en el hierro y se desviaban y no sé qué. ¿Eh? No, ya hablaremos de eso también, se desviaran. Y el tratamiento que tenía de cuero era un tratamiento que precisamente apagaba las llamas. Porque era muy habitual en las guerras en esos tiempos que se dispararan con dardos de fuego. Los dardos de fuego estaban impregnados en petróleo o en alguna sustancia así y eran los primeros que hicieron los cócteles Molotov. Porque lanzaban, podría ser a mano, podría ser con arcos, con ballestas. Bueno, las ballestas son más tarde, pero bueno, con armas parecidas. Lanzaban el dardo, pegaba y aquel mejunje hacía ¡chof! Y salpicaba. Y entonces podía haber diferentes fuegos en diferentes zonas y no solamente era que la flecha o el dardo, el daño que hace, sino que donde se quedaba iba quemando la zona, la iba minando. Si se clavaba en un escudo de madera solamente, iba quemando, se iba debilitando y la siguiente flecha podría pasar. Entonces, el tratamiento que tenían era esta capa gruesa de cuero, tratado con aceites, que apagaban la llama. Luego los soldados lo que hacían era poner los escudos delante, que habéis visto en algunas películas, ¿no? Se ponían varios, iban andando chun, 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 y era como una muralla defensiva para todos, para ir avanzando hasta llegar donde estaban los enemigos para entonces poder utilizar las espadas. En esa muralla protegían a los de atrás que lanzaban las flechas y esas cosas, pero los escudos eran una parte fundamental. Y que sean de ese tamaño, con esa forma y así, es muy, muy interesante para las cosas militares y como figura para las cosas espirituales. Es el escudo de la fe. La fe es algo vital en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque todo lo que recibimos de parte de Dios es a través de la fe. Y todo lo que podemos mantener de lo que nos ha dado Dios es por medio de la fe. La fe es lo más importante que tiene el creyente. Y alguno puede decir, yo puedo tener fe. Gálatas 5:22 dice que la fe es un fruto del Espíritu. Si tienes el Espíritu, tienes que tener fe.
¿Sabéis el fruto del Espíritu, no? Amor, gozo, paz. Pues dice fe. Por la fe podemos ser salvos. Es por lo único que podemos ser salvos. Por la fe podemos agradar a Dios. Dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe podemos acercarnos con libertad al trono de la gracia. Por la fe somos adoptados como hijos de Dios. Y por la fe podemos confiar en Dios y tener seguridad en su amor por nosotros. Esto es el escudo de la fe. El escudo tiene que ser de una sola pieza. ¿Por qué? Si está hecho de remiendos, muy resistente no será. Siempre habrá algún punto que será débil. El escudo tiene que ser de una sola pieza. Nuestra fe, que sería el escudo, ¿cómo debe ser? También de una sola pieza. Nosotros solemos poner parches en nuestro escudo. A la fe que tenemos en Dios, a la confianza que tenemos en Dios, añadimos la confianza que tenemos en nosotros mismos o en otras personas. Y esto no debe ser así. Tiene que ser todo de una sola pieza. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Confiar solamente en nosotros? ¿Confiar solamente en otras personas? No, debemos confiar única y exclusivamente en la obra de Dios y en el poder de Dios. Y esto es lo más grande que hay. ¿Y cuántas veces se nos olvida? Por eso dice, sobre todo, tomad el escudo. Porque no lo llevamos siempre puesto, se nos olvida, lo bajamos, lo apartamos, sino que tenemos que tomarlo, como dice la palabra, sobre todo, llevarlo, porque cuando menos lo esperamos nos va a hacer falta, porque los dardos son pequeñitos y vienen lanzados con fuerza, con mucha fuerza, y no sabemos de dónde vienen. Tenemos que estar siempre preparados. Si la fe, todo esto que hemos visto, es el escudo, ¿qué hace en nuestras vidas? Nos protege contra las tentaciones. Algo importante también que hace es nos muestra el verdadero valor de las cosas, tanto de las temporales como de las eternas. ¿Y cuántas veces nos olvidamos de esto? Pero pensar en las cosas eternas solamente podemos hacerlo por la fe. Y con la fe podemos estar preparados para hacer grandes cosas que Dios quiere que hagamos. Si hubiéramos leído el versículo con las definiciones que hemos ido dando de cada palabra, yo me he permitido hacer un versículo diferente que diría, ante todo, utilizad la fe para resistir e inutilizar todas las tentaciones de Satanás. Y esta es la idea. No es palabra de Dios, es mía, pero es la idea reflejando lo que Dios mismo sí que ha dicho. Muy bien. Otra cosa que nos hace el escudo, que es la fe, es unirnos directamente con Dios. Un ejemplo, por ejemplo, que dio Jesucristo es el tema de la vid y los pámpanos. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, tenéis que estar unidos. Y esa unión es a través de la fe. Pues de la misma manera tenemos que estar unidos por la fe con Dios, con este escudo que estamos diciendo. Toda la armadura es importante, toda. Pero la fe es la que alimenta y fortalece a las otras partes de la armadura. ¿Estáis de acuerdo? Vamos a verlo un poco, porque sin fe ¿podríamos hacer nuestra la verdad para que nos haga libres? No. Sin fe ¿podríamos vestirnos de la coraza que solamente podemos tenerla a través de creer en el sacrificio de Cristo? ¿Sin fe? No. Sin fe podríamos
andar en el Evangelio de paz, como dice la palabra, sería muy difícil. Sin fe, ¿podríamos utilizar el yelmo de la salvación? ¿Tener seguridad de salvación? No. Y sin fe, ¿podríamos utilizar de una manera eficaz la espada que es la palabra de Dios si no la creemos? Me parece que no. Así que la fe es la que alimenta y fortalece al resto de las otras cosas. Cohesiona todas las cosas. Y alguien dice, pero yo tengo poca fe. Los apóstoles también decían, pues la fe se puede agrandar, puede crecer. ¿Cómo podemos hacer que la fe crezca en nosotros? Teniendo una relación estrecha con Dios, experimentando todas las promesas de Dios, viendo cómo se cumplen todas las cosas que Dios promete y que Dios dice. De esa manera cada vez tendremos más fe, porque mientras más cositas vamos viendo que son verdad, más cosas podemos creer que van a ser verdad, porque fiel y poderoso es el que las dice. Bueno, la otra figura serían los dardos de fuego, que ya hemos hablado un poquitín, ¿no?, también del tema. Son las tentaciones. Dentro de las tentaciones podemos ver otro tipo de cosas. Por ejemplo, los temores. Satanás nos lanza dardos para tener miedo de diferentes cosas. Nos lanza dardos para tener dudas de muchas cosas. Nos lanza pensamientos que sustituyen a la verdad. Nos lanza que seamos desconfiados, que nos desanimemos, que tengamos o que hagamos acusaciones, que nos creamos mentiras que para el mundo, por ejemplo, son cosas buenas, pero para Dios no. Este tipo de dardos son los que lanza Satanás con fuerza, como el dardo pequeñito de la diana, siempre van hacia la diana, van encendidos para que te den y encima te consuman y te quemen por dentro y sea grande tu ruina. ¿Cómo vencer a estos dardos de Satanás? Estos dardos de fuego. Solamente podríamos apagarlos. ¿Nos van a venir los dardos? Sí. ¿Con el escudo los podremos parar? Sí. Pero para que no nos hagan ningún daño tenemos que apagarlos. Y es con el escudo de la fe. Cuando nos llegue una duda, pensar en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, creerlas y por fe apagarlo. Cuando nos llegue cualquier temor, creer que Dios nos cuida y entonces apagarlo. Todos los dardos, a través de la fe podemos apagarlos. Cuando hay algo que no apagamos es porque no hemos aplicado la fe. Así que tenemos que tener fe en Dios, en su verdad, en sus promesas, en su obra, en su justicia, en su amor. Tenemos que tener fe en Dios. Si es lo más grande que hay, ¿cómo no vamos a creerle? Solo podemos ganar cuando creemos a Dios. Ojo, he dicho cuando creemos a Dios. ¿La fe es creer en Dios? Sí, pero la fe es creer a Dios. Los demonios también creen y tiemblan. Dios, hay mucha gente que dice, bueno, yo puedo creer, pero no, hay que creer a Dios, todas las cosas que Él dice. Hay que confiar en Él, es importante. Cualquier duda, cualquier ansiedad, cualquier temor, cualquier preocupación, todo lo que nos pasa normalmente en la vida, lo podemos apagar con la fe. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que va a proveernos, que va a cuidarnos, que va a estar con nosotros. Él es poderoso. Entonces, creamos en Dios y creamos a Dios. Y entonces podremos vivir de victoria en victoria. Amén. ¿Os ha parecido corta? Porque a lo mejor puedo decir otra cosa. Volvemos al escudo, a las películas. ¿Os imagináis una tropa de estas de romanos con sus escudos potentes? Y
¿Os suena la formación de Tortuga? A ti sí, porque ha visto muchas películas de romanos. ¿Qué es una formación de Tortuga? Bueno, es que si no, no se me oye. Se ponían todos los romanos, una cohorte, que serían 24 por lo menos, 4 filas, de 6 cada fila, y los 6 primeros plantaban su escudo delante. Se quedaban quietos. El escudo les llegaba así, se agachaban. ¿Vale? Solamente podían ver. Los de la fila de atrás, los de los laterales, ponían su escudo, pero no delante. Lo ponían al lado. Y tapaban el flanco del de delante. Los demás del centro lo ponían encima. Como eran curvados, en el escudo que estaba delante, apoyaban el de atrás con una curva, dejaban ver al que estaba delante, pero evitaban que cualquier cosa, flechas, piedras, cualquier arma, les pudiera afectar. Los de atrás iban haciendo lo mismo, y es como una tortuga. Problema, que tenían que andar todos juntos, que tenían que tener muchísima disciplina para poder andar, avanzar y hacer lo que querían hacer sin romper la formación. Es muy importante esto. Nosotros, como creyentes, también podemos formar una tortuga. Vuelvo como otras veces. ¿Cada uno por su cuenta puede utilizar el escudo? Sí, estamos llamados a eso, pero estamos llamados también a utilizarlos en conjunto con otros hermanos. ¿Para qué? Para protegerme yo y también para proteger a otros. Es interesante esta idea de la formación de la tortuga. Pero había más. Dentro de esa formación de tortuga había una formación que podríamos llamar de teja, que sería la misma formación de tortuga, pero los de delante ponían el escudo de pie, los de más atrás iban agachando hasta los últimos que estaban de rodillas. Y teníamos un tejado con todos los escudos puestos uno, donde acababa uno, empezaba el otro, montados unos encima de otros, y podían llegar hasta las murallas y evitar todo lo que les tiraban desde la muralla. Pero es más, aún hacían otra cosa, que era el puente. Eso seguro que no lo habéis oído nunca. Cuando el terreno era que había zanjas, por ejemplo, cerca de donde habían levantado una empalizada y así, que cavaban un foso, se metían los soldados en el foso con los escudos, los ponían de pie y otros encima, y eran tan resistentes que podían pasar caballos y podían pasar carretas por encima. Esto eran los escudos a los que Pablo se está refiriendo. Son los escudos de la fe que cada uno de nosotros tiene y que debemos usar. Que debemos usarlo cada uno para nuestra propia vida, pero con esta ilustración tenemos que usarlos también en la vida común de la Iglesia. Conclusión. Todo lo que Dios dice es verdad. Si lo crees y lo obedeces, tienes el escudo para pagar cualquier dado del maligno. Úsalo. Además, tenemos la posibilidad de proteger al hermano y que él te proteja a ti. Aprovéchala. La imagen del soldado, vestido con el cinturón de la verdad, con la coraza, con las grebas o el Evangelio de la Paz que hemos dicho abajo, con la mano izquierda, con el yelmo, con la mano izquierda, protegiéndose con el escudo, y con la mano derecha blandiendo la espada. Esa es la imagen que tenemos que tener de nosotros, de cada uno de nosotros, protegidos por la fe y defendiéndonos con la palabra de Dios. Espero que os haya servido un poco esta meditación que he tenido y que de verdad el Señor a mí me ha hecho ver que es muy, 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 muy difícil utilizar el escudo. ¿Cuántas y cuántas veces no tengo fe?
cuántas y cuántas veces mi fe es muchísimo más pequeña que un grano de mostaza que tenían los apóstoles. Sin embargo, ahí está. Es un regalo de Dios que quiere que lo utilicemos y no tenemos que hacer nada para ganarlo, sino solamente practicarlo para que pueda crecer. Que el Señor nos bendiga.